Y hoy vamos a estar revisando el capítulo 11, versículos 25 al 30, que fue en donde quedamos el domingo pasado, ¿cierto? Mateo 11, 25 al 30. He titulado al mensaje del día de hoy La fatiga del orgullo. La fatiga del orgullo. ¿Ya tienen Mateo 11, 25 al 30? Amén. Ok, vamos a leer la palabra, oramos y nos adentramos en el estudio del pasaje que nos corresponde el día de hoy. Dice la palabra de Dios, Mateo 11, 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana aún, por regalarnos la oportunidad de estar delante de ti. Gracias por este tiempo de alabanza y adoración que acabamos de tener. Gracias por cada una de las personas que hoy nos acompañan y también por aquellas que no nos pudieron acompañar por alguna razón, Señor. Oramos para que abras nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que dispongas nuestra vida, Señor, de la manera correcta y que podamos acercarnos a ti, Señor, y aceptar, reconocer y vivir tu palabra. Gracias por este tiempo, en el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Y los semillosos dicen: amén. 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 Iglesia, permítame por favor hoy contarles una pequeña historia a manera de introducción al estudio del pasaje que nos compete, que nos corresponde, ¿sí? Y esta historia básicamente es la historia, es una corta historia, ¿no? Una pareja que en una ocasión se encontraba en una clásica y típica discusión conyugal. Para él tal vez nada serio, para ella a lo mejor una pequeña Hiroshima a escala residencial. Y como es costumbre en este tipo de discusiones, ninguno de los dos quería aceptar que se había equivocado. No sé si les ha pasado. A mí, simple mortal, me ha ocurrido muchas veces. Hasta que al caballero se le ocurrió una grandiosa idea para poner fin a la discusión. Él le dijo a la esposa: mira, ¿sabes qué? Para no seguir discutiendo más, yo voy a reconocer que estoy equivocado, pero tú deberás admitir que yo tenía la razón. Ella le dijo: ok, está bien. Entonces él la mira, respira profundo y le dice: bueno, debo admitir que estoy equivocado. Y ella lo mira sonriendo y le dice: tienes toda la razón. No importa qué hagamos, ellas siempre ganan. Iglesia, ¿qué hace falta para que podamos reconocer cuando nos equivocamos? ¿Qué hace falta para poder reconocer nuestros errores y nuestras equivocaciones y nuestras limitaciones? El versículo 25 que acabamos de leer, por favor acompáñenme a repasarlo por un momento. Mateo 11, 25. Dice que en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios e inteligentes y las revelaste ¿a quién? A los niños. Este pasaje inicia con una oración de Jesús, una oración
al Padre, una declaración de alabanza y reconocimiento al Padre. Te alabo, Padre, dice Jesús, ¿cierto? Y una alabanza, ¿por qué? Dice que porque Él ocultó estas cosas de los sabios, de los inteligentes, de los entendidos, y porque se las reveló a los niños. Primero que nada, ¿qué son estas cosas a las cuales se refiere el versículo 25? Cuando Jesús dice, te alabo porque ocultaste estas cosas, ¿qué son estas cosas? ¿A qué se refiere con estas cosas de las cuales nos habla este versículo? Bueno, dentro del contexto del pasaje, estas cosas se refiere al arrepentimiento, se refiere a la revelación de Jesús como el Mesías y al acercamiento del reino de los cielos en medio de las ciudades que Jesús estaba visitando. Algunas ciudades no pudieron discernir aun cuando el mismo Dios, hecho hombre, estaba frente a ellos. El Señor deja claro unos versículos más atrás, específicamente en el versículo 21, que en Corazín y en Betsaida, que fue este pasaje que se estudió el domingo anterior, ¿cierto? Que Corazín y Betsaida se hicieron muchos milagros, los cuales a lo largo de todo el estudio del Evangelio de Mateo hemos visto que estos milagros y todas estas señales no eran otra cosa que evidencia de quién era verdaderamente Jesús, de que Jesús era el Hijo de Dios, de que Jesús era el Mesías. Pero aún cuando en Corazín y cuando en Betsaida se hicieron todas estas señales, ellos no procedieron al arrepentimiento. Ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías que había de venir. Y acá tenemos al Señor Jesús alabando al Padre, dándole gracias por haber ocultado estas grandes verdades espirituales de personas que aparentemente eran sabios, inteligentes y entendidos. Y usted se preguntará, ¿por qué? Bueno, el versículo 26 nos responde esa pregunta. Dice que porque así le agradó al Señor hacerlo. Pero antes de ahondar en esto, noten que no solamente dice que Él ocultó estas grandes verdades espirituales de los sabios y entendidos, también dice que a Él le plació, le agradó revelárselas ¿a quiénes? A los niños. A los niños. Si nosotros hiperliteralizáramos este texto, tal vez tendríamos que concluir que el Señor le reveló o se plació en revelársela, no sé, a personas tal vez de menores de 15 años o algo así, tal vez si lo hiperliteralizáramos de esa forma. Sin embargo, sabemos que la expresión de niños que utiliza el Señor se usó para señalar algo más allá de la edad de una persona. Recuerden que en Mateo 18:3 las palabras del Señor dice que en verdad les digo, dice el Señor en Mateo 18:3, si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que existen varios señalamientos o interpretaciones de a qué virtud realmente quería apuntar nuestro Señor Jesús cuando habla de ser como niños. ¿A qué virtud, a qué cualidad realmente estaba apuntando el Señor Jesucristo cuando habla de niños? Permítame, por favor, darle dos señalamientos sobre esto que considero están acorde al texto bíblico y acorde al contexto del pasaje que acabamos de leer. Número 1, un niño en la época de nuestro Señor no tenía derechos. Un niño no tenía ningún derecho más del que sus padres le podían otorgar dentro de su propia casa. Ellos no contaban, como las mujeres en esa época. ¿Recuerdan esos pasajes en donde se contaron 5,000 personas, pero contaban solo los hombres y no contaban mujeres ni a los niños? Ellos no contaban, ellos no tenían derechos, carecían de derechos más de lo que su padre le podía otorgar dentro de su propia casa. Pero número 2, un niño solía y suele reconocer la dependencia absoluta de sus padres para vivir. Él sabe que no está en condición de sustentarse por su propia cuenta y que depende necesariamente
de alguien más. Y creo que el Señor Jesús acá señala que aquellos a quienes el Padre le plació revelar estas grandes y tremendas verdades espirituales fueron a aquellas personas que reconocieron que no tenían derechos más de los que su Padre Celestial les podía entregar, y que eso les hacía total y absolutamente dependientes de Dios. Iglesia, estoy convencido y creo que hay algo que definitivamente impiden que las verdades de Dios sean alumbradas en el corazón del hombre. Y es cuando el hombre se hace sabio e inteligente y entendido por su propia cuenta y en sí mismo. Es cuando en su corazón no logra reconocer los verdaderos derechos del Creador y su orgullo no le permite de ninguna manera reconocer su dependencia de Dios. Esto impide que las verdades de Dios sean alumbradas en el corazón del hombre. El orgullo, el egocentrismo, el pensar que todo depende de mí, el pensar que realmente soy autosuficiente. El famoso científico, ateo y evolucionista Richard Dawkins, al ser interrogado del por qué no creía en la existencia de Dios, dijo: no puedo creer en un Dios, ya que no puedo demostrar que Él existe. Estas declaraciones, si ustedes las analizan muy bien y reflexionamos sobre esto, están cargadas de orgullo, están cargadas de ego. Para esta persona, esta declaración concluye que no estaría dispuesto a aceptar nada que no esté en la capacidad de entender o nada que no esté en la capacidad de demostrar. Y cuando razonamos de esa forma, entonces limitamos la realidad y la verdad y la reducimos a nosotros mismos. ¿Ven cómo está cargada de ego y de orgullo este tipo de declaraciones? No estoy dispuesto a aceptar nada que yo no pueda demostrar. No estoy dispuesto a aceptar nada que yo mismo no pueda entender. Y limitamos la verdad y la realidad a nosotros. Y esto, iglesia, no es solo más que un ejemplo contemporáneo de hombres cuyos conocimientos en la actualidad pueden ser muy amplios en muchas ramas, pero que el orgullo en su corazón ha impedido que la verdad de Dios sea alumbrada en medio de sus corazones y en medio de su entendimiento. Y de eso habla el Señor en este pasaje. La actitud del hombre al reconocer, al recibir el mensaje del Evangelio, muchas veces no es la correcta, porque se recibe desde el orgullo, se recibe desde el ego, se recibe desde el yo y quiero reducir todo a mí. Ahora usted dirá, iglesia, bueno, yo creo en Dios, yo sí creo en Dios, yo creo en que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo también en la redención a través de la sangre de Jesús, pero creo que aún como creyentes, muchas veces los cristianos adoptamos actitudes frente a las verdades del Evangelio que hacen que asimilemos las Escrituras a nuestra propia conveniencia y no como están expuestas dentro de su contexto o como el Señor nos las quiso entregar. Y cuando actuamos de esa manera también es reducir las Escrituras a mí. Hay personas que no se acercan a la Escritura para hacer una exégesis de los textos, sino que quieren hacer una eisegesis de los textos. Usted dirá, bueno, ¿esto qué es? Yo hago una exégesis de un texto bíblico cuando puedo extraer lo que el texto realmente quiere transmitir. Pero yo hago una eisegesis cuando me acerco a un texto bíblico e incorporo mis pensamientos, mis razonamientos dentro del texto y hago que el texto diga lo que yo quiero que diga. Y esto es común dentro del comportamiento de la vida del cristiano. Y por eso es muy importante, iglesia, que cuando nos acerquemos a las Escrituras, nos aseguremos no solamente de examinar su contenido, sino que permitamos que su contenido nos examine a nosotros. ¿Le suena familiar esta frase? La compartíamos en esta semana por el grupo de WhatsApp.
Es importante que nosotros podamos acercarnos a las Escrituras y permitir que el Señor escudriñe nuestras vidas, nos corrija, nos exhorte, nos aliente a través de ellas. Pero no incorporemos nuestros pensamientos, nuestros prejuicios dentro de las Escrituras. En el versículo 27, ¿qué dice? Encontramos una declaración poderosa. El versículo 27 es un versículo en donde encontramos una declaración cargada de verdades absolutas. Y esto suele chocar mucho hoy en día, en donde vivimos en un mundo lleno de relativismo. El versículo 27 dice, acompáñeme ahí a leerlo. Todas las cosas, dice el Señor, me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ustedes han escuchado estas declaraciones como, bueno, después de todo, todas las religiones conducen a Dios. ¿Han escuchado cosas como esas en ciertas personas? Bueno, esto tal vez suene muy bonito y suena bastante inclusivo, pero no es verdad, es completamente falso. Todas las religiones no conducen a Dios. Y saben, lo que hace especialmente particular al cristianismo no es la liturgia que nosotros tenemos dentro de las reuniones. Lo que hace particular al cristianismo no es como nos pudiéramos llegar a vestir para demostrar que somos cristianos o evangélicos. Lo que hace particular al cristianismo no es la manera como hablamos en público. Lo que hace realmente especial y particular el cristianismo es en quién hemos creído. Porque Él es el centro del cristianismo. Él es el centro y debe ser el centro del cristiano, de la vida del cristiano. ¿Saben? Hay quienes han querido tildar al Señor Jesús como un simple personaje histórico, como un buen maestro de moral. No sé si ustedes han escuchado eso, pero dicen, ¿quién es Jesús? Bueno, Jesús fue un gran maestro de moral, como lo fue tal vez otras personas en el mundo. Pero nada más alejado de la realidad. Nadie, iglesia, absolutamente nadie puede acercarse a las enseñanzas de Jesús y pensar y concluir que fue simplemente un buen maestro de moral. ¿Por qué? Porque ningún buen maestro de moral afirma de manera categórica ser Dios, como lo hizo el Señor. Ningún buen maestro de moral hace declaraciones como yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O Jesús estaba completamente loco o él tenía razón y era quien decía ser. Y por supuesto, todas las evidencias relacionadas con Jesús, relacionadas con el cumplimiento de las profecías, las señales, los milagros, las maravillas que Él hizo y de las cuales tenemos testimonio en la Biblia y en muchos textos históricos. Y aparte de eso, la resurrección de los muertos. Todo esto apunta de manera convincente e inequívoca de que Jesús era quien verdaderamente afirmó ser el Hijo de Dios. Jesús nos deja en claro que no hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra forma, otra estrategia, no hay forma ni manera de acercarnos a Dios, porque dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Pero también nos deja claro que Él es soberano para actuar en el corazón del hombre y dice que aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y si hay algo que hace que el Hijo no quiera revelar las verdades de Dios y alumbrar en el corazón del hombre, es el orgullo y la altivez en el corazón del hombre. Porque dice que Él mira de lejos al altivo, pero que Él, un corazón contrito y humillado, no le rechaza. Es la altivez y el orgullo en el corazón del hombre lo que hace que el Señor les mire de lejos y las verdades de Dios no sean alumbradas en medio de su corazón. Versículo 28. Es un versículo que
conocemos mucho, ¿cierto? Vengan a mí, todos los que están cansados, cargados o trabajados y cargados, y yo les haré descansar. ¿Saben, iglesia? De las cosas que más cargan el corazón del hombre es la mentira, el engaño, el pecado, la maldad en el corazón. Y yo creo que Jesús vio el cansancio con el que estaban viviendo muchas personas. Él vio el agotamiento de unas vidas sin sentido. Él vio el agotamiento de unas vidas sin rumbo. Él vio el agotamiento de unas vidas llenas de el pensamiento de la sociedad, del mundo como tal. Él vio muchas personas que aparentaban ser felices, pero que cuando la puerta se cerraba, venía la soledad, la aflicción, la tristeza y la carga para sus almas. Y el Señor dice, vengan a mí. Esta expresión implica un acercamiento a Dios, un arrepentimiento a Dios con un corazón contrito y humillado, sabiendo quién es Él, sabiendo que Él es el único que tiene el poder y la soberanía para controlar todas las cosas y liberar a las personas de todo aquello por lo que pueden estar pasando. Afán, ansiedad, falta de paz, depresión, infelicidad, muchas cosas. Él dice, vengan a mí, pero miren, esto es poderoso. Dicen, vengan a mí, porque yo les haré descansar. Él no dice, vengan a mí y yo les voy a enseñar cómo descansar. Él no dice, vengan a mí y les voy a dar 5 claves para que tú descanses. 3 pautas para que aprendas a descansar. No. Él dice, yo les haré descansar. Y es que esta afirmación implica que hay algo que solo, únicamente y exclusivamente se encuentra en Jesús. Él es la personificación misma del descanso para el alma del hombre. No es que Él nos enseñe a descansar. Él es la personificación viva del descanso. Solamente en Jesús se puede conseguir esto. Entre muchas otras cosas, y una de las más importantes que hacen al cristianismo diferente a las demás creencias en el mundo, es que cuando el ser humano se acerca con la actitud correcta, con el corazón correcto a Jesucristo a través de su palabra, encuentra lo que en ningún otro lugar, lo que en ninguna otra práctica, lo que en ninguna otra creencia puede llegar a encontrar. Un verdadero encuentro con el Señor Jesús, un verdadero encuentro con su palabra, es lo que hace que la vida del ser humano no vuelva a ser la misma. Y no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Él puede hacer en medio de nosotros. Porque se trata de Él, no se trata de mí. La vida cristiana no se trata de lo que Dios me puede dar. La vida cristiana no se trata de cómo Dios me va a entregar lo que yo quiero. La vida cristiana se trata de Él, de su voluntad, de sus sueños, de sus propósitos. No se trata de los tuyos ni de los míos. El Señor dijo, tomen mi yugo, ¿cierto? Tomen mi yugo. ¿Saben qué era el yugo? El yugo era un pedazo de madera que permitía mantener a 2 bueyes unidos para el trabajo de arar la tierra. Y en aquella época era muy común que dentro de esa pareja de bueyes colocaban a un animal un poco más viejo, de más experiencia, junto a un animal más joven. Y este animal más joven actuaba como algo así como el discípulo de este animal más viejo para acostumbrarse al trabajo de la tierra. Y el Señor dice, tomen mi yugo. Y tal vez el Señor aquí nos está diciendo, ven, quiero caminar contigo, en donde tú puedas ser mi discípulo y yo pueda enseñarte el camino que debes recorrer.
¿Saben? Cuando el yugo era colocado en los bueyes, no había forma de que un buey cogiera para un camino y el otro para el otro. No había forma de que un buey caminara más rápido y el otro más despacio. Me voy a sentar mientras el otro trabaja. No, los dos tenían que ir a la misma dirección, tenían que ir a la misma velocidad y tenían que hacer la misma labor. Y el Señor dice, tomen mi yugo. Esto es una invitación clara al discipulado con Jesucristo. Yo les voy a enseñar, yo los voy a llevar, yo los voy a acompañar y les voy a llevar también sus cargas, pero vengan a mí. Yo les enseñaré el camino que deben recorrer. Y hay algo muy importante que debemos notar, iglesia. Cuando pensamos en Jesús, tal vez podamos concluir que Él mismo es la consumación de todas las virtudes y cualidades que alguien puede tener, ¿cierto? Cuando pensamos en Jesús, podemos pensar tal vez en muchas cosas buenas, en muchas cualidades, en muchas virtudes. Es la personificación de la perfección de todas las virtudes. Pero entre muchas cualidades y muchas virtudes, Cristo escogió dos para que cuando tomemos su yugo y caminemos junto a Él, aprendamos de Él. Y esas son las que están expuestas. En el versículo 29, aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. Esta no es una simple casualidad. Esto no lo escogió el Señor al azar. Yo pienso que el Señor es como si estuviera diciendo acá, mira, hay algo que es de vital importancia y que debes aprender. Debes aprender a ser manso y debes aprender a ser humilde. Porque quizás todas las demás virtudes como cristiano dependan radicalmente de estas dos. Si reflexionamos un poco sobre esto, tal vez podríamos de alguna manera concluir que la causa de la mayoría de los males de la humanidad es precisamente la ausencia de estas dos virtudes, de la mansedumbre y de la humildad. Es sencillamente imposible, iglesia, encontrar descanso para nuestras almas si no hemos aprendido a ser humildes y a ser mansos. Saben, en la cultura de la época, que era básicamente una mezcla entre la cultura romana y la cultura helenística o la cultura griega, que también era conocido en ese entonces como la cultura greco-romana por la combinación de estas dos, la humildad casi que no era considerada ni siquiera como una virtud. Lo predominante dentro de esta sociedad y dentro de las enseñanzas era la reputación, era el honor. Esas eran las cosas más importantes en medio de esta sociedad. La humildad no tenía cabida en el comportamiento de las personas. Ni siquiera era considerada en sí misma una virtud. De hecho, personajes como Aristóteles, que vivió varios años antes de Cristo, tenían enseñanzas recurrentes sobre la grandeza y sobre el honor. Y estas enseñanzas habían permeado la sociedad. Pero Jesús viene y enseña que la verdadera grandeza de una persona está en la humildad. Que la verdadera grandeza de una persona está en el servir. Que la verdadera grandeza está en hacerse pequeño, en hacerse como un niño, en renunciar a sus derechos, en saber que depende de alguien más. Y esto fue totalmente contradictorio para la época. Pero no solamente fue contradictorio para esa época, creo que sigue siendo contradictorio para muchas personas hoy en día. Y es que el ser humano se acostumbra a autofabricar enormes expectativas de quién es y de qué puede hacer. Es más, dentro de la misma iglesia, tristemente, solemos construir enormes expectativas de lo que hacemos. Muchas personas hoy en día batallan con la idea de que nosotros fuimos llamados a ser pequeños y servidores. Batallamos en nuestro corazón con eso. Esto no cae muy bien.
Estas enseñanzas realmente no son las más populares. Por eso es que estas enseñanzas que apuntan siempre a que Dios te ha llamado a ser cabeza y no cola, de que tú eres una princesa y príncipe y rey en Dios, de que todo te saldrá bien si caminas con Dios, tienen tanta acogida en medio de la sociedad y encontramos auditorios agolpados de multitudes escuchando este tipo de discursos. Y mientras que personas como Aristóteles en ese entonces enseñaban este tipo de cosas, en el siglo IV, el famoso teólogo Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín, dijo, mira, hay 3 cosas especiales para entender las cosas de Dios. La primera es la humildad. La segunda es la humildad. Y la tercera es la humildad. ¿Saben? Es que el orgullo, que es lo contrario a la humildad, no es para nada enseñable. El orgullo no se deja enseñar. El orgullo no se deja disipular. El orgullo en el corazón del hombre impide que nosotros podamos aprender y aceptar la verdad de Dios revelada a través de su palabra. Las personas que no son humildes se caracterizan por un sentido de independencia con respecto a Dios. No aman ser enseñados, no aman ser discipulados, no aman ser pastoreados, no aman ser corregidos, no aman ser exhortados. Y esto es totalmente contrario al modelo que nos expresó el Señor Jesús. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Cuando decía, mira, yo no enseño y no hago nada que el Padre no me haya enviado a hacer. Yo no hablo nada por mi propia cuenta. Yo no tengo mi propio discurso. Yo no hablo nada que el Padre no me diga que debo hablar. Este es el modelo de Jesús. Aprender, ser discipulado, ser enseñado, caminar con Él. Iglesia, es imposible, imposible, no difícil, imposible someterme a la voluntad de Dios en ausencia de humildad. Esto es absolutamente central a la vida cristiana, porque en ausencia de ella no vamos a poder aprender de Jesús y de su palabra. Iglesia, yo sé que tienen muchos talentos. Ustedes, los que nos están acompañando en esta mañana, en este lugar, y los que quizás nos están viendo y van a ver esta conferencia a través de YouTube. Muchos dones, muchos talentos, muchas virtudes, pero por favor, no permitan que sus dones, sus talentos, sus virtudes se conviertan en vicios por falta de humildad. No permitas que tus dones, tus virtudes y tus talentos te lleven a señalar, a criticar y a condenar a otros por carencia de humildad. Cuando se te dé el privilegio, escúchame bien, iglesia, cuando se te dé el privilegio de ejercer el liderazgo dentro o fuera de la iglesia, recuerda que ese privilegio se te ha dado para servir a otros y no para demandar privilegios. No importa en dónde estés, si es dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, recuerda que las posiciones de liderazgo te hacen responsable, no te hacen poderoso. Qué privilegio es servir. Y si hay alguien a quien debemos imitar en este sentido, es a nuestro Señor Jesús, que con todo el poder del universo se dejó colgar en un madero por simples seres humanos pecadores. Por favor, acompáñenme a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículos 3 al 7. ¿Ya lo tienen? Filipenses 2, 3 al 7. Dice así: no hagan nada por egoísmo
o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. ¡Wow! Tremendo. Versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Permítame hacer énfasis en la expresión del versículo 5. El versículo 5 dice nuevamente: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Saben, permítame un minuto para dar un tecnicismo con respecto a cómo está escrita y expuesta esta frase. La frase del versículo 5 está escrita en tiempo presente, en modo imperativo y en voz activa. Usted dirá, ¿qué quiere decir esto? Es muy sencillo. Está en tiempo presente porque esa actitud que hubo en Cristo Jesús debe ser algo continuo en mi vida. No debe ser algo que hago hoy y mañana ya no. No debe ser algo que practico hoy y mañana me olvido. Debe ser presente, continuo en mi vida y en mi caminar como cristiano. Está en modo imperativo porque no es algo opcional. Es un mandato. Es una obligación. Y esto es lo que debe caracterizar mi vida cristiana. Pero está en voz activa porque hay algo que yo necesariamente debo hacer activamente para tener esa disposición en el Espíritu. No es algo que llega automáticamente, es algo que debo aprender, y en ese proceso de aprender se comienza a formar parte de lo que yo soy. Nuevamente, haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y por último, iglesia, examinemos de cerca el versículo 30. Y quiero que hagamos un contraste, o miremos un contraste con lo que dice el versículo 30 frente a lo que dice Mateo 23, 1 al 4. Si quiere, por favor, vaya en sus Biblias a Mateo 23, 1 al 4. El versículo 30, mientras usted va ahí a Mateo 23, dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 23, 1 al 4, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Jesús dice que su yugo es fácil. ¿Por qué? Porque Él camina con nosotros, porque Él es quien nos lleva, Él es quien nos enseña a caminar. No como la carga de los fariseos. La carga de los fariseos es: dicen y no hacen. Dicen, pero ellos no caminan. Dicen, pero ellos no llevan esas cargas. Pero la carga de Jesús, el yugo de Jesús, es fácil porque Él es quien lleva nuestras cargas. Y su yugo es fácil porque es un yugo de amor. De manera que lo que hace liviana mi obediencia en la vida cristiana es el aferrarme al mandamiento más importante de todos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que hace mi vida, mi obediencia en el cristianismo, en los mandatos del Señor, mucho más liviano. Amar al Señor, hacerlo por amor, porque Él me amó primero.
Y por último, y ya para terminar, inicié con una historia y quiero terminar con otra historia. Tranquilos, ya no es de la pareja. Después les cuento un chiste de eso. Es para que no quede grabado en YouTube. Se cuenta que cuando Bertel Thorvaldsen fue un famoso escultor danés, creó una escultura de Cristo. Él había creado una escultura representando a Cristo con sus brazos abiertos y su cabeza muy inclinada hacia abajo. Él llamó a un amigo para que mirara la escultura. Lo invitó antes de hacerla público. El amigo se acercó, miró la escultura y dijo: mira, me parece bonita, simplemente hay algo que no me gusta. Hay algo que no me cuadra, hay algo que me incomoda. Y es que no puedo ver su rostro. No puedo ver el rostro de Cristo cuando la miro de frente. Y Bertel lo miró, respondió y le dijo: amigo, si quieres ver el rostro de Cristo, vas a tener que inclinarte. Solamente cuando los siervos de Dios, solamente cuando el hombre decide humillarse para adorarle y reconocer a Jesús en toda su vida como Señor y dueño de todo, solo hasta ese entonces podrán ver y conocer las verdades de Jesucristo. Solo hasta ese entonces. Antes no. ¿Les parece si oramos?